Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal, soy Iván y en este vídeo quiero aprovechar y comentarte las oportunidades de inversión, sobre todo aprovechando los conocimientos que te he mostrado en el curso reciente de opciones financieras. De hecho, en este vídeo me voy a centrar en mostrarte ejemplos reales de oportunidades de inversión. Recuerda que esto no son recomendaciones de compra, simplemente van a ser ejemplos y en base a esto, en base a las oportunidades que nos está dando el mercado, más toda la información y conocimientos que te he enseñado en el canal, es decir, el curso de opciones financieras más análisis y valoración, voy a intentar llegar o mostrarte de forma práctica cómo llegar al razonamiento de ver si es o no una oportunidad interesante para nuestra cartera. Por supuesto, te voy a hablar de diferentes compañías, el caso del sector IT y también otras oportunidades como puede ser el caso de Google o de Microsoft. En primer lugar, fíjate que si te voy a mostrar aquí las empresas del sector IT que te voy a enseñar, que son EPAM, Endava y Globant, que como sabes recientemente han presentado resultados y por supuesto han caído en bolsa, además de, como te decía, la empresa de Google, que también ha bajado desde hace poco, y también la empresa de Microsoft, que ha corregido, y estas compañías, sobre todo Microsoft, que estaba también a múltiplos exigentes, parece que está volviendo a múltiplos más razonables. Bien, pues en este vídeo lo que, como te decía, voy a enseñarte es casos prácticos de cómo aplicar todos los conocimientos para llegar a beneficiarnos de estas situaciones de incertidumbre. Recuerda que cuando hay volatilidad en los mercados, muchos no saben si vender, no saben si comprar, no saben si mantener las posiciones, no saben cómo rentabilizar, por ejemplo, un sector que está de capa caída como puede ser el sector IT, y en este vídeo voy a intentar dar respuesta a todas esas dudas que tenéis en los comentarios. En primer lugar, quiero empezar por la compañía de EPAM, que como sabes ha caído desde los resultados. Fíjate que aproximadamente lleva una caída ahora mismo del 14%, pero realmente ha caído más tras la presentación de resultados. Fíjate que estaba en 267 y llegó a estar hasta los 207, ahora se sitúa en los 216, porque como ves en este último día lleva una recuperación del 2,63%. Al mismo tiempo sabes que la compañía de Endava también lleva una caída bastante grande. Fíjate que en el último año ha caído un 61%, estaba cotizando sobre los $70 por acción, pero fíjate que estos últimos 5 días lleva una caída del 23% después de la presentación de resultados. Y obviamente quizás te estés preguntando a lo mejor si puede ser o no otra oportunidad de inversión, y por supuesto también el caso de Globant, que tal y como te he comentado en el canal es una de las mejores del sector IT y lleva una caída del 25% simplemente por el guidance más flojo que ha dado, y precisamente quizás también pueda ser otra oportunidad de inversión. Además, el caso de Google, que es una empresa que poco a poco estaba empezando a subir. Fíjate que históricamente esta compañía ha tenido un buen desempeño, pero realmente lleva una caída en el último mes y en los últimos 5 días del 4%, y quizás también puede ser una oportunidad de inversión estudiando la valoración, por supuesto. Y además la compañía de Microsoft, que como te decía, aunque ahora esté subiendo en el momento en el que estoy grabando el vídeo, fíjate que lo cierto es que la última semana lleva una caída del 2,79% y en el último mes también incluso del 7%, aunque ha estado en máximos en 447 con un múltiplo exigente, y quizás ahora también pueda ser una oportunidad de inversión. Por eso lo primero que hay que hacer es analizar las compañías tal y como te he enseñado en el canal. Yo voy a ir directamente a la web de Ticker, que ya te he hablado de ella, donde por supuesto podemos sacar las valoraciones de diferentes compañías, y voy a empezar por la compañía de EPAM. EPAM, como sabes, es una empresa que ya he traído al canal y que por supuesto esta empresa, pues dentro del sector IT, ha sufrido o ha tenido varios problemas. Aquí voy a ver si entra, que parece que no quiere entrar, a ver si ahora carga. Ahí está. Pues mira, fíjate, la compañía, como puedes ver en el último año, lleva una caída del 30%. Como sabes y ya te he explicado en el canal, ha sido debido a la incertidumbre entre la guerra entre Rusia y Ucrania. Esta compañía ha tenido que trasladar a muchos o aparte de su personal, y aparte ha perdido a clientes, entre otras cosas. Y fíjate que ahora mismo, tras la presentación de resultados, está cotizando a 19,77 veces PER. Como puedes ver en el último vídeo de noticias y resultados, te hablaba de que esta compañía estaba cotizando a 26 veces trailing, teniendo en cuenta los beneficios de 12 meses antes, pero esto es forward, teniendo en cuenta los beneficios futuros a 12 meses. Por tanto, estamos hablando de una compañía que estaría cotizando por debajo de las 20 veces, pero si vamos a estimaciones, fíjate que realmente lo que esperan para este 2025 es que la compañía, tal y como te comenté en ese guidance o en ese vídeo
que iba a crecer entre un 10 y un 14%, aquí los analistas estiman un 12,5%, pero el problema es que se espera que en EPS decrezca un 1,8%. Por tanto, estamos hablando de una empresa que cotiza a casi 20 veces, pero que espera decrecer en este año 2025 precisamente porque es un año de transición. Por otro lado, tenemos la compañía de Endava, que también te he hablado de ella, y que obviamente esta compañía, debido a que está más expuesta al sector financiero, es por eso por lo que muchos de sus clientes han retrasado la inversión en digitalización. Por eso esta compañía se ha visto más afectada o más perjudicada, y lo cierto es que esta caída del 23% más lo que lleva a lo largo del año del 61%, 70% incluso, pues obviamente nos puede indicar de que esta compañía está en mínimos históricos. Fíjate que si vamos a la web de Ticker también podemos comprobarlo, porque si pongo aquí Endava para ver realmente cómo está cotizando esta compañía y vamos a descripción, fíjate que esta compañía estaría cotizando actualmente a 14,64 veces per forward de 2000. Recuerda que Endava tiene todo el calendario cambiado, es decir, que realmente no sería 2025 sino 2026, pero a efectos reales estaríamos hablando de este diciembre de 2025 para nosotros. Lo cierto es que la compañía, como te digo, está cotizando a 15 veces, es decir, está con un enorme descuento, y aquí, además de toda la caída que ha sufrido en el último año, 61%, fíjate que recientemente también ha caído todavía más. Como ves, la compañía poco a poco se estaba recuperando porque se esperaba que en este año o en este ejercicio fiscal presentaran mejores resultados. Pero lo cierto es que tanto viendo lo que ha pasado con EPAM como lo que está pasando con Endava, es verdad que se está viendo una ralentización del sector debido a la incertidumbre macro, y todo esto afecta, ya sabes, tipo de interés, inflación, etcétera, etcétera, a que los clientes sigan posponiendo la digitalización. Ojo, posponerla no es renunciar a digitalizarse. Es decir, que los clientes sí o sí, si quieren ser competitivos, tienen que digitalizarse, solo que esperan hacer el gasto más adelante. Por tanto, con este sector, como ya te he explicado, hay que tener paciencia. Y fíjate que con esta compañía en concreto cotiza a menos de 15 veces per forward del siguiente año, de 2025 para nosotros, pero en estimaciones fíjate que se espera que para este 2025 presenten un 7% de crecimiento en ingresos, pero luego en beneficios aquí otro 7%, es decir, ya es algo un poquito mejor. La empresa está más barata de lo que está EPAM en este caso, pero fíjate que en beneficios crecería más, y luego los analistas para los siguientes años, fíjate que espera que se normalice una vez vuelva esa demanda 24, 20, 15 y 30%, lo que quiere decir que quizás Endava también puede ser una oportunidad interesante. Pero es que además, hablando del mismo sector, también te quiero hablar de Globant. Que Globant, como te decía, para mí, y claramente lo han demostrado los resultados, es una de las mejores del sector. Obviamente ha tenido mayores crecimientos, y cuando las otras, y me da igual de qué compañía estés pensando, cuando las otras justo han estado creciendo al 5, al 8, al 6 o incluso decreciendo un 2, un 3, un 5, esta compañía ha sido capaz de crecer al 15 y al 17%, lo que nos demuestra que tiene mayores ventajas competitivas y una mayor resiliencia. Pues obviamente ahora fíjate que aquí aparece que está cotizando a 42 veces. Recuerda que este PER es trailing, teniendo en cuenta los beneficios anteriores, pero por supuesto para eso vamos a ir aquí a Ticker y vamos a buscar la información de Globant, precisamente para saber a qué múltiplo real estaría cotizando forward de los próximos 12 meses, donde aquí podemos ver que esta compañía ya estaría cotizando a 22 o 21 veces que estaba recientemente, justo después de la caída. Es verdad que ahora se ha recuperado un poquito, pero fíjate que 22 veces de una compañía, que aquí si vemos la media de lo que ha estado cotizando, ponemos aquí la media de múltiplo y puedes ver precisamente cómo ha estado entre 25 y 35 veces más o menos de media. Como ya te he explicado, pues que esté a 22 veces, es decir, por debajo de la media, esto quiere decir que está relativamente barata, pero es que eso no es todo. Si no es que además, fíjate que si vamos aquí a la parte de estimaciones, podemos ver cómo las estimaciones de crecimiento, por ejemplo, se espera que sean crecimiento de doble dígito, incluso aquí se están quedando cortos, pero esto es bajo mi opinión. En cuanto a ingresos,
crecimiento para 2025 del 11,2%, del 14%, del 15%, del 6%, del 12%, pero luego fíjate que en beneficios también esperan que siga creciendo a crecimiento de doble dígito de media, donde podemos ver aquí un 10, un 16, un 17, un 4,3 y un 12, donde si pensamos que el resto de compañías podrían llegar a crecer a estas tasas de crecimiento, obviamente Globant ha demostrado que está un punto por encima y por supuesto podría crecer incluso igual o más que el resto de competidores. No obstante, esta compañía, como te digo, el problema que tenía es que estaba cotizando a múltiplos exigentes, pero si ahora mismo nos la encontramos a 22 veces, pues esto puede ser bastante atractivo. Además, en el caso de Google, que también vamos a mirarlo, porque justo lleva un tiempo que ha estado corrigiendo, puedes ver que desde máximos ha estado en 207 y ahora mismo está en 177, lo que quiere decir que si vamos aquí, en este caso, a ticker y pongo Google, justo puedes ver cómo esta compañía ahora, gracias a toda esta corrección, el mercado nos la está ofreciendo por debajo de las 20 veces, cuando tranquilamente esta compañía podría estar cotizando a 25 veces per o free cash flow. Fíjate que en este caso 19,5, es decir, que encontramos que ya tiene un cierto descuento, y lo curioso es que, como sabes, para esta compañía para los próximos años se esperan crecimientos de doble dígito, y además fíjate que en EPS también crecimientos de doble dígito, gracias a que la compañía es capaz de aumentar sus márgenes, recomprar acciones, y todo esto por supuesto ayuda a que los EPS puedan llegar a crecer más de lo que van a crecer los ingresos, más o menos situándonos en un crecimiento de en torno al 13, 14, 15% en beneficios. Y además la compañía de Microsoft, como te comentaba, también es una compañía muy resiliente, muy estable, pero que ha estado cotizando a múltiplos exigentes. Estuvo, como puedes ver aquí, a 447, y si vamos aquí a ticker, en este caso para poner Microsoft, puedes ver cómo realmente la compañía estuvo cotizando anteriormente a múltiplos exigentes, pero ahora mismo nos la ofrece el mercado por debajo de las 30 veces, 28,8 veces, y fíjate que si vamos a la valoración puedes ver realmente aquí como la media de Microsoft, que ha estado subiendo, y se ve claramente en el gráfico histórico como cada vez el mercado ha ido pagando más y más y más, y fíjate que últimamente estaba cotizando entre las 30 35 veces, y ahora mismo está en la parte más baja de todo el rango, lo que quiere decir que ahora mismo podríamos considerar que Microsoft está cotizando con cierto descuento. Una vez hemos visto todo esto y nos hemos dado cuenta de que estas pueden ser, y digo entre comillas, oportunidades de inversión, porque recuerda que no son recomendaciones, simplemente te estoy mostrando a modo de ejemplo que estas compañías pueden ser oportunidades gracias a las correcciones de mercado por incertidumbre, por resultados, por tipo de interés, por inflación, las razones que sea. La cuestión es que estas compañías están con descuento, y ahora vamos a ver cómo, aplicando los conocimientos de este curso de opciones, quizás puedes aprovecharlo y empezar a generar rentabilidad, a pesar de que estas compañías se mantengan cotizando a bajos múltiplos. Bien, ahora como puedes ver estamos en el Trade Workstation, donde justo estamos en la cadena de opciones. Esto, por si no sabes de lo que te estoy hablando, te invito a que pares este vídeo y vayas a ver el curso de opciones completo para que sepas de lo que te estoy hablando. En este caso voy a hablar o voy a mirar cuáles son las oportunidades que nos pueden dar estas compañías con opciones, que obviamente requiere que tengas un mínimo de conocimientos. Por eso, si no sabes de lo que te estoy hablando, por favor vete a ese curso de opciones financieras. Yo ahora mismo voy a dar por hecho que has visto esos vídeos, y voy a partir de las oportunidades que nos ofrece el mercado y que podemos hacer para sacarle el máximo partido a estas compañías, tanto si las tenemos en cartera como si estamos pensando en comprarlas o incluso venderlas. Bien, pues en este caso la primera compañía de la que te quiero hablar es la compañía de EPAM. Pues en este caso me vengo aquí y voy a poner EPAM. En este caso, como ya te he explicado, buscamos la acción. Aquí te sale la cadena de opciones, donde voy a cambiar el strike para que sea todos los strikes posibles, y recuerda que te había explicado que la compañía había caído hasta los 200 y poco, y ahora mismo se está más o menos recuperando. Fíjate que aquí lo que podemos ver es que realmente la compañía de EPAM está en esta línea de aquí, es decir, que está entre 210, 220, entre esos dos strikes. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Bien, pues es aquí cuando tenemos que valorar si pensamos que EPAM está barata, está cara, etcétera, etcétera. En este caso, el razonamiento que tenemos que aplicar es el siguiente. Esta compañía, si pensamos que este año
que como vistes, y para eso hemos analizado anteriormente a qué múltiplo cotiza, cuáles son sus problemas, etcétera, etcétera. Yo, por supuesto, en el vídeo he ido más rápido, te lo he comentado por encima, pero es prioritario que analices todas estas compañías. En este caso, EPAM, como sabes, una empresa que va a seguir todo este 2025 en transición, es decir, que va a seguir transicionando, lo que quiere decir que para este año se espera que tenga beneficios negativos, pero digamos que aún así la compañía es verdad que cotiza con un mayor descuento de lo que estaba hasta hace unos meses. Por tanto, si ahora mismo estaría cotizando por debajo de 20 veces y estás pensando que esta puede ser una oportunidad de inversión para ti, quizás lo interesante es ser un poquito más exigentes, apretar un poquito más y querer o intentar obtenerla un poquito más barata a cambio de recibir una prima. En este caso yo me voy a centrar en la venta de put precisamente porque lo que me interesa es si ya estás pensando que EPAM a las valoraciones actuales, como vistes antes, por debajo de 20 veces está barata, vamos a intentar apretar un poquito más y a cambio también recibimos una rentabilidad interesante. En este caso, fíjate que la compañía se sitúa entre 210 y 220. Yo, si por ejemplo quisiera plantearme comprarla por debajo de 200, por ejemplo el strike 195, fíjate que aquí estamos hablando de que sería a 23 días, pero en este caso ya hemos visto que la compañía ha presentado resultados y después de presentar estos resultados se ha desplomado y ahora se está ajustando, es decir, está empezando a subir. Por tanto, podríamos estimar que más o menos la bajada agresiva tras los resultados que ya tenía que hacer, pues más o menos ya la ha hecho. Pero nosotros queremos comprarla un poco más barata de lo que está. Bien, pues en este caso, si quisiera el strike 195, es decir, quiero tener la obligación de comprarla y a cambio recibir una prima, vemos que está en la parte de las put y aquí podemos ver 195 que nos pagan 1,15 por acción. Recuerda que son 100 acciones, lo que quiere decir que nos estarían pagando 115, pero aquí tendríamos que comprometernos, tener la obligación de hacer una inversión de 19.500, es decir, 195 sería a cuando compraríamos, al precio que compraríamos las acciones, pero esto lo tendríamos que multiplicar por 100. Obviamente, si no tienes el dinero, esta operación ni se te ocurra hacerla, porque aquí de lo que se trata es buscar un razonamiento para ganar o ganar, es decir, que sea un win-win y no perder. Es decir, por un lado, o recibo una prima, por tanto recibo una rentabilidad extra, o por otro lado, compro las acciones de la compañía que me interesa un poquito más baratas de lo que están ahora mismo. En este caso, en vez de 210, 212, 214, como puedes ver, entre 214 y 215, la compraría a 200 o a 195 en este caso. Bien, viendo el razonamiento y viendo que las primas a lo mejor pueden ser porcentualmente bajas, habría que buscar, en este caso, digamos que una temporalidad, una duración del contrato un poquito más larga. Fíjate que si yo me voy, por ejemplo, a 142 días, que está aquí, pues fíjate que por el 195 ya me pagarían 7,90. En este caso, si yo voy, por ejemplo, a la calculadora para saber cuánta es esa rentabilidad, pues aquí en la 195, en este caso que estábamos hablando, 9,20, pues sería 9,20, que sería por 100, pues serían los 920 euros o dólares en este caso, y fíjate que esto lo tendría que dividir entre el 195 por 100, 19.500, pues lo divido entre 19.500, lo que quiere decir que tendría una rentabilidad, si lo multiplico por 100, del 4,71%. Ojo, 4,71% a 142 días. Obviamente 142 días, el 4,7%, si yo pongo aquí 142 días y esto lo divido entre 30, me sale que son 4,7 meses, es decir, menos de 5 meses. Lo que quiere decir que si la rentabilidad anterior del 4% lo multiplico por 3 para que sean esos 12 meses, pues significa que 4 por 3 serían 12, un 12% de rentabilidad que me podría llevar si se anualizara esto, o también podría tener la posibilidad de comprar esta compañía a 195, que está con un descuento del que ya cuenta ahora mismo. Por tanto, como ves, esta puede ser una oportunidad interesante, pero en mi opinión, tal y como te he dicho anteriormente, creo que lo importante es intentar entender qué empresa estamos analizando, es decir, qué subyacente es el que haríamos en un contrato de opciones. Para mí personalmente, yo no haría esto con EPAM, y recuerdo, esto es una opinión personal, pero yo no haría esto con
EPAM precisamente porque es una empresa que está cotizando cerca de las 20 veces, pero que no va a crecer en beneficios o EPS, es decir, va a tener un año de transición y aunque pueda comprarla algo más barata, lo cierto es que las otras compañías, como te mostraré en el ejemplo, realmente te dan mejores oportunidades, van a tener crecimiento, lo que justifica que el mercado pueda pagar mayores múltiplos y por tanto para mí son oportunidades más atractivas. De hecho, si seguimos mirando otras oportunidades, pues en este caso me voy a ir a la oportunidad de Globant, donde como sabes esta compañía también ha caído y es para mí una de las oportunidades que ahora mismo son más interesantes, por lo que quiere decir que ahora mismo si vamos aquí a la cadena de opciones podemos ver toda la cadena de opciones donde el precio se sitúa en los 157, pero fíjate que por ejemplo a 23 días nos están pagando por ejemplo a 150, que la compañía llegó a caer bastante hasta prácticamente los 150, pues fíjate que volver a querer comprarla pero dentro de un tiempo a 150 nos pagarían 2,75. 2,75, esto sería en este caso a 23 días, pero si por ejemplo vuelvo a hacer lo mismo y aquí es a 114 días, fíjate que ya la compañía o en este caso el contrato venta de put, quiero comprar Globant todavía más barata, que si recuerdas como te mostré antes, está cotizando ahora mismo a 22 veces per forward, lo que quiere decir que ya está barata, pero encima la compraría todavía más barata a 150, de hecho la compraría a 20 veces, pues fíjate que me pagaría 8,60, que por 100 son 860. Y en este caso la inversión es menor porque el precio de la acción o del subyacente ya es 150. Por tanto serían 15.000 euros o dólares, en este caso con Globant, dólares, lo que tendría que asumir de obligación en inversión. Recuerda, como ya expliqué en el curso, que si no tienes el capital, esto supone que tengas que estar apalancándote, lo que equivale a un mayor riesgo. Por tanto, esto lo desaconsejo, sobre todo si no tienes experiencia con las opciones. En este caso, como digo, lo que voy a hacer es volver a ir a la calculadora para que veas este ejemplo, donde aquí puedes ver que si yo quiero comprarlas a 150 dentro de 114 días, pues son 860, recuerda que esto es 860 multiplicarlo por 100 y esto lo divido por 150 multiplicarlo por 100, que son 15.000. Por tanto, esto lo divido entre 15.000 y esto luego lo multiplico por 100 y fíjate que la rentabilidad que me daría ahora mismo sería más de lo que me daría, por ejemplo, EPAM, un 5,7, pero ojo, ten en cuenta que son a 114 días. Si esto lo multiplico por 3, que realmente serían aproximadamente, pues eso, el año completo, porque serían unos 330 y tantos días o 340 y tantos días, no llega exactamente al año, pero sí más o menos está cerca del año, lo que quiere decir que si esto lo multiplico por 3, pues aquí vemos que obtendríamos un 17% solo cobrando primas con Globant. Ahora bien, imagínate la situación de que la compañía o el sector IT sigue castigado, por tanto el mercado sigue manteniendo la cotización de Globant y del resto de empresas bajas o a múltiplos más bajos porque espera que haya una ralentización del sector, pues esto quiere decir que si tú vas cobrando primas mientras estás esperando, porque recuerda, el primer razonamiento es que tú quieres comprar esta empresa porque te gusta. Por tanto, si tienes que cumplir la obligación, comprarás Globant a 150, que te gusta. O sea, si te gusta a 157, a 160, a 170, cuando estaba a 200, si también te gustaba, pues ahora a 150, lógicamente te debería de gustar más. Si Globant para ti es una de las compañías que tendrías en cartera, pues obviamente tendrías no solo la rentabilidad de la compañía, sino adicionalmente si lo hicieras esto de forma anualizada, pues un 17% extra aparte de la rentabilidad de esta compañía. Por tanto, el resultado final podría ser muy positivo no solo para la posición, sino para toda tu cartera global. Otra compañía de la que te he hablado es, en este caso, Endava, que como puedes ver, si pongo aquí Endava, vamos a buscarla y puedes ver que está aquí con el ADR. Obviamente las opciones con el ADR son también parecidas, pero fíjate que está un poco más limitado, lo que quiere decir que aquí si pongo todo, fíjate que realmente está todo un poquito más limitado precisamente porque es el ADR. Por tanto, aquí yo en esta operación con esta compañía en concreto no haría opciones. Fíjate que aquí de forma real ves que solo hay unas pequeñas opciones, es decir, unos pocos strikes, el 30, el 25, el 35, la compañía está cotizando a 24,98. Ojo, si a ti te gusta por ejemplo el 22,5, pues fíjate
que realmente te están pagando muy poco. Y aquí es donde no merece la pena. Si te vas a 142 días, fíjate que es 1,70, cuando obviamente ya hemos visto que tanto con EPAM como también con la otra compañía, con Globant, pues te pagarían mucho más, y entonces digamos que con esta compañía yo no lo haría. Pero si estás pensando que esta empresa, por ejemplo, sí puede pegar un crecimiento enorme, quizás con esta lo que me plantearía a lo mejor es a 25, es decir, si supera 25, pues a lo mejor intentar pagar por una compra de call. En este caso aquí lo puedes ver, $410, como puedes ver, a cambio de tener el derecho de aquí a 142 días de comprarla a 25 las 100 acciones. Obviamente si creemos que a lo mejor a un año esta compañía puede despuntar, fíjate que tendríamos que pagar 450 para adquirir el derecho de comprarlas a 25. Pero obviamente, fíjate que ahora acaba de subir a 4,80, pues esto quiere decir que tendríamos que pagar 480 para tener el derecho de poder comprarlas dentro de 233 días a 25, y esto sería interesante si creemos que la compañía va a crecer bastante a medida que vaya presentando los próximos trimestres. Y obviamente, como nos habían dado un guidance en el que esperaban más o menos crecer los ingresos un 7 y también los beneficios un 7, pues podría estar justificado que la compañía crezca, y por tanto inicialmente no tendríamos que hacer toda la inversión, en este caso 25 por 100 serían 2.500, sino solamente tendríamos que poner 480. Es verdad que como Endava está cotizando a un precio bastante bajo, esto quiere decir que la inversión inicial con esta compañía no es tan grande, lo que quiere decir que muchos inversores podrían hacer este tipo de operativa precisamente porque 25% son solo $2.500, que es mucho más fácil de tener que, por ejemplo, lo que vimos con EPAM, que habría que tener 19.500, o en el caso de Globant $15.000. Obviamente eso limita mucho las posibilidades, pero aquí, por ejemplo, si haces una compra de call, pues pagarías solo 480 y tendrías el derecho a 233 días de poder comprarla a 25, o incluso si quisieras más barata todavía a 22,5, pagando 580 en vez de los 2.250. Por tanto, esto puede ser una opción si crees que Endava de aquí a 200 y pico días va a despegar. Obviamente, como ya nos han dado un guidance en el que nos ha dicho el equipo directivo que va a crecer, existe la posibilidad o las probabilidades de que esta compañía o el mercado empiece a pagar mayores múltiplos. No te digo ni mucho menos que vuelva a lo que estaba cotizando antes, de 20, 25 o incluso 30 veces, pero a lo mejor en vez de esas 14 que te enseñé antes, sí podríamos ver que cotiza a unas 17, 18, lo que obviamente nos llevaríamos una rentabilidad interesante solamente con un bajo riesgo. Otra compañía que también es interesante y que veo como oportunidad es en este caso la compañía de Google, que como sabes ya te he hablado de esta empresa. Vamos aquí a Alphabet y fíjate que realmente esta compañía, después de lo que ha pasado, que ha habido incertidumbre, luego ha presentado el chip cuántico, despuntó en bolsa, ha ido creciendo, ahora ha vuelto a corregir. Obviamente siempre hay presión sobre esta compañía, pero fíjate que aquí ahora mismo está cotizando a 176, y lo cierto es que esta empresa, que por supuesto estos días atrás ha tenido más volatilidad, al igual que también Globant, EPAM, etcétera, y obviamente en esos momentos eran los mejores momentos para hacer ventas de put, pues fíjate que en este caso por la compañía de Google a tan solo 23 días ya nos están pagando, por ejemplo, las 175 a 3,95, es decir, prácticamente $400, cuando realmente la parte temporal es a menos de un mes. Pero fíjate que nosotros, si queremos tenerla más barata, en este caso, por ejemplo, si te quieres plantear comprar Google a 170, recuerda que el múltiplo al que estaba cotizando estaba por debajo de las 20 veces, por eso hay el razonamiento de que ya está barata, pero la quiero aún más barata, y si no cobro una prima, pues fíjate que a 170 estaría por debajo de ese múltiplo que te enseñé antes en Ticker, 230, pero si en este caso me voy, por ejemplo, a 114 días, lo que aproximadamente serían unos 4 meses, más o menos unos 120 días, 4 meses, podríamos decir que 114 está por ahí, pues fíjate que a 170 nos pagarían 765. Pues en este caso, si me voy a la calculadora y pongo, por ejemplo, 765 y esto lo divido entre, sería el de 170, por tanto 170 por 100 entre 17.000, fíjate que esto hago así y lo multiplico por 100, fíjate que la rentabilidad que nos daría ahora mismo Google sería del 4,5% en primas, y además tendríamos la obligación
de comprar las acciones a 170, pero si ya estamos hablando de que hemos hecho el análisis de la empresa y estás viendo de que ya la consideramos barata, a 176, como puedes ver aquí entre el bid y el ask, pues obviamente a 170 no debería de parecer todavía más atractivo. Lo que quiere decir que compramos con cierto descuento, encima recibimos un 4,5 de prima y esto, como son a 120 días, vamos a redondear, 114 días, vamos a redondear que son 4 meses, si lo multiplicamos por 3, si esto lo hiciéramos anualizadamente, solamente con que la compañía se quede quieta, es decir, en este mismo rango y no se mueva, por tanto, podríamos sacar una rentabilidad a una compañía en la que no se está moviendo ni para arriba ni para abajo, pues de un 13,5%. Y además, si ya tenemos acciones de Google y llegara a subir, pues encima obtendríamos la rentabilidad de subida, cuando ya te he explicado en el canal que más o menos esta compañía merecería un múltiplo aproximadamente de unas 23-25 veces PER o Free Cash Flow. Por tanto, esto quiere decir que como mínimo ya tendríamos un 13% más el upside potencial que nos podría dar esta compañía. Y aquí, como puedes ver, esto ya es atractivo, pero si encima lo hubieras hecho en los días de volatilidad donde cayó esta compañía un 4, un 5, un 6% debido a las incertidumbres macroeconómicas y todo esto, pues las primas que se pagaban eran todavía mayores. Lo que quiere decir que esto también es otra forma de tener una compañía en cartera que es resiliente, que es estable, que es, digamos, a largo plazo se podría considerar segura por el crecimiento que tiene y todo lo que va demostrando que cada vez crece en la nube, crece en publicidad, crece en todos sus segmentos, pues obviamente esto nos da garantías de que tendríamos una rentabilidad adicional que, si esperamos que la compañía crezca a doble dígito más este 13%, estamos hablando de que esta empresa te podría dar más de un 20% anualizado. Por tanto, como ves, esta es una forma adicional de sacar una rentabilidad extra a una compañía que más o menos podemos considerar que es estable y que crece a doble dígito, que muchos inversores incluso se plantean no invertir en esta empresa porque crece poco, al 10, 11, 12%. Se ve que muchos inversores están acostumbrados a las criptomonedas creciendo a 30, 40, 100%, etcétera. Pero fíjate que una empresa estable como Google, que te crezca a doble dígito más unas primas del 13%, estamos hablando de que prácticamente esta compañía te podría dar de forma anualizada, si lo haces bien y si obviamente te da las oportunidades, de rentabilidades superiores al 20% anualizado. Y por supuesto, la última compañía de la que te quiero hablar también es de Microsoft, que en este caso Microsoft es una compañía muy buena, pero que siempre ha estado cara. Pues fíjate que en este caso, voy a corregir aquí, Microsoft, pues fíjate que esta compañía, si pongo aquí la parte de las acciones, escojo esta y me sale la cadena de opciones, aquí puedes ver realmente cómo esta empresa, como ya te expliqué en el canal, estaba cotizando de media cerca de las 35 veces, pero ahora después de toda esta bajada está cotizando incluso por debajo de las 30 veces, cuando esta empresa más o menos se considera madura, estable, resiliente, con crecimiento sostenible, y por eso, por todas esas razones, el mercado está dispuesto a pagar mayores múltiplos. 30 veces, 35 veces incluso, pero es que ahora está por debajo de las 30 veces. Fíjate que el precio más o menos se sitúa cerca de los 400, 403. Lo que quiere decir que si tú, por ejemplo, quisieras asegurarte comprarla por debajo de los 400, por ejemplo, a 390 o a 395, fíjate que a 395 te estarían pagando 5,75, pero fíjate que, ojo, que esto sería tan solo a menos de un mes. Si obviamente vengo aquí y cambio los strikes, por ejemplo, vamos a pensar que para mayo, que serían 79 días, o para junio, para hacerlo igual que lo anterior, a 114 días, pues en este caso fíjate que el 395 te pagarían 15,70, como puedes ver. Es decir, comprarías la empresa todavía más barata. Recuerda que estaba 28 veces por debajo de las 30 cuando la media estaba entre 30 y 35, es decir, ya se podría considerar que está más o menos en terreno barato, atractivo, o que más o menos es a múltiplos razonables, pero a 395 estaría todavía más baja y te pagan 15,70, como puedes ver. 15,70 son 1.570. Obviamente la inversión que tendrías que hacer para esta empresa, porque tienes la obligación en el caso de llegar a vencimiento, sería de 395 por 100. Estamos hablando de $39.500. Repito, si no tienes la liquidez, esto
sería un riesgo bastante grande. Por tanto, ni se te ocurra hacer este tipo de operativa con apalancamiento, sobre todo si no sabes lo que estás haciendo. Esto lo he dicho tanto en el curso y sigo insistiendo ahora porque sé que muchos simplemente viendo estas cosas luego van corriendo y van haciendo cosas que realmente no deberían de hacer. Yo simplemente estoy mostrando los ejemplos que podrías hacer no solo cuando tengas capital, sino también cuando tengas conocimientos. Por eso te insisto que si no lo has visto, veas el curso de opciones financieras y fíjate que aquí te pagarían 1.570, pero tendrías la obligación de comprar las acciones a 395, 100 acciones, por tanto tendrías que invertir 39.500. Fíjate que la rentabilidad, que esto es aquí lo atractivo, si nos pagan 1.570 y esto lo divido entre los 39.500, entre 39.500, pues fíjate que esto multiplicado por 100 nos da una rentabilidad del 3,97%. Realmente aquí ya podemos ver ciertas diferencias donde viste que con EPAM nos darían aproximadamente en primas más de un 4%, pero EPAM no va a crecer. Luego, en el caso de Globant sí va a crecer y nos daban también un 4 y pico % en primas. Luego también el caso de Endava, en este caso, para ese caso concreto, yo creo que lo mejor era hacer una compra de call, precisamente porque como hay pocas opciones, la inversión que tienes que hacer inicial es poca y si consideras que va a crecer bastante de aquí a final de año o a 200 y pico días, pues haces una pequeña inversión y ya está. Y luego fíjate que con Google también recibiríamos aproximadamente un 4,5%. ¿Qué es lo que pasa con Microsoft? Que Microsoft es una empresa más estable, menos volátil. Como te he explicado en el curso de opciones, si hay volatilidad, las primas aumentan. Como Microsoft tiene menos volatilidad, obviamente la rentabilidad es menor, pero aún así piensa que si quieres adquirir Microsoft, una empresa sólida, resiliente, que se espera que tenga crecimientos más o menos cercanos o de media del 15-16%, incluso en unos escenarios más optimistas cercanos al 18%, si crece por la parte de inteligencia artificial, por la parte del cloud, es decir, por Azure y todo eso, pues obviamente podríamos ver crecimientos de más o superiores al 15%. Imagínate lo que sería sumarle a ese 15%, si esto lo anualizamos porque son 114 días, vamos a suponer que son 4 meses, por tanto, esto lo multiplico por 3, 4 por 3 son los 12 meses, quiere decir que la rentabilidad anualizada sería del 11,92. Si esperamos que esta compañía crezca de media al 14, 15, 16%, más un 11,92, estamos hablando de que nos llevaríamos aproximadamente un 25% de rentabilidad por esta empresa. Fíjate que obviamente esto es con las condiciones actuales, pero las primas van cambiando, los precios se van moviendo y aquí en cada momento tienes que ver si el mercado te ofrece o no oportunidades de inversión. Si consideras que Microsoft, si consideras que Google, si consideras que Globant, que Endava o que EPAM son compañías que querrías tener en cartera, incluso si estás pensando incorporarlas a cartera, puede ser que a lo mejor sea atractivo que no las compres directamente para no descapitalizarte, es decir, guardas la liquidez por si hay futuras oportunidades de inversión y mientras tanto tienes el derecho o la obligación de poder adquirir estos negocios, que algunos son increíbles negocios, dentro de un plazo determinado. En el caso de que lo adquieras, se presupone que tú ya has hecho el análisis y consideras que sí quieres tenerlas en cartera, por tanto, por esa parte ganas y por otra parte, si no se te ejecuta el contrato, recibes unas primas que, como ves, si lo anualizas, todas las primas son superiores a 10%. Por tanto, en el peor de los casos te llevarías en primas el 10% y en el mejor de los casos tendrías los negocios que quieres a precios con todavía un mayor descuento. Y gracias a la incertidumbre que están en los mercados, incluso podrías llegar a recibir mayores primas, lo que te ofrecería una mayor rentabilidad a largo plazo. Ahora bien, para concluir este vídeo, que lo estoy grabando hoy miércoles, pero tú seguramente lo verás mañana jueves, ya habrá presentado Nvidia. Nvidia, para mí, que todavía no lo sé, va a presentar esta noche, en miércoles. Como yo no sé lo que va a hacer, obviamente se espera que va a presentar buenos resultados, pero no lo sé, justo, y es normal con este tipo de compañías, siempre hay volatilidad previa. Fíjate, y te quiero poner este caso de Nvidia, donde realmente si yo voy aquí para buscar la acción en concreto, aquí la cadena de opciones, pues realmente podemos ver que
aquí más o menos se están pagando primas todavía más suculentas. En este caso, la compañía ahora mismo se sitúa en 132 y lo cierto es que la compañía ha estado subiendo poco a poco porque el mercado estima más o menos que los resultados van a ser buenos. No se sabe si van a superar por mucho las estimaciones de analistas, si se van a quedar más o menos en las estimaciones de analistas o ligeramente por debajo de las estimaciones de analistas, pero lo cierto es que el crecimiento que va a presentar Nvidia es bastante bueno, si lo miras de forma objetiva. Por tanto, aquí se puede plantear lo siguiente. Primero, ¿qué o a qué múltiplo está Nvidia ahora mismo? Está cotizando, como ves, a 132. Por tanto, me voy a ir a Ticker para ver realmente cuál es el múltiplo de Nvidia y esto sería el ejemplo que tú tendrías que hacer y mañana, cuando veas este vídeo, que realmente ya habrán presentado resultados, será un día de volatilidad. Lo que quiere decir que sobre la marcha tienes que ver realmente en función de si ha subido o ha bajado, qué es lo mejor que te viene en este caso si quieres vender o comprar esta compañía. Fíjate que ahora mismo Nvidia estaría cotizando, según Ticker, a 32 veces. Podríamos considerar que más o menos Nvidia está un poquito exigente. Es verdad que la hemos visto recientemente, meses atrás, a 35, 40 o incluso 45 veces PER, que obviamente son múltiplos muy exigentes que, por supuesto, justifican o justificados por el crecimiento enorme que va a tener, pero recuerda que ese crecimiento más o menos se espera que sea a 1 o 2 años como mucho. Por tanto, ahora está cotizando a 32. Si quieres asegurarte de que quieres invertir en Nvidia por debajo de las 30 veces, esto sería tan sencillo como calcular qué precio sería el que tendría que tener Nvidia a 30 veces. Por ejemplo, te lo voy a hacer de una manera rápida para que te sirva como ejemplo, pero esto no te estoy diciendo que lo hagas con Nvidia, sino que lo hagas con cualquiera. Pues fíjate que si tú te vienes aquí y dices EPS, por ejemplo, normalizados para 2025, que son los próximos resultados, porque ves aquí que está la E, o sea, las estimaciones de los próximos resultados, fíjate que sería 2,95, un 127%. Me voy a la calculadora. En este caso voy a venir aquí, calculadora, y fíjate que si esto, por ejemplo, yo cojo y quiero dividir el precio actual de la compañía que está en 135, como te enseñé, por tanto 135 y esto lo divido entre los EPS, aquí puedes ver que serían 2,95 entre 2,95, esto quiere decir que la compañía estaría cotizando a 45 veces de 2025, pero recuerda que lo tiene cambiado. Si miramos a 2026, que sería en este caso 4,22, pues eso quiere decir que sería 135 entre 4 con, aquí puedes ver 22 o 4,43. Por ejemplo, entre 4,43, esto quiere decir que estaría cotizando a 31 veces. ¿A qué precio tendríamos que comprarla o a qué precio tendríamos que invertir, por ejemplo, para estar a 25 veces o a 28 veces? Pues es tan sencillo como venir aquí y decir, bueno, pues los 4,43, esto lo voy a multiplicar por 28 veces, por ejemplo, y esto quiere decir que tendría que estar a 124. Por tanto, yo ya sé que el strike que me podría valer es 124. De ahí para abajo, lo que quieras. Entonces, imagínate que yo quiero comprarla como máximo a 28 veces. En este caso, pues fíjate, y todavía no ha presentado los resultados. Ojo, no sé si va a subir, no sé si va a bajar, no sé lo que va a ser, ¿vale? Porque, como te digo, estoy grabando esto antes de que presente resultados. Tú lo verás después, pero verás que después de que hayan pasado los resultados, ya habrá volatilidad y si ha subido o ha bajado, podrás aprovecharlo en tu favor. Yo ahora mismo, como te digo, no tengo esa información. Por tanto, lo que hago es, me vengo aquí donde realmente voy a buscar la información y fíjate que en este caso sería 125. El strike 125, es decir, a 28 veces, me estarían pagando a 100 días, como puedes ver aquí, mejor dicho, a 100 días no, a 23 días, fíjate que me estarían pagando el 125, 5,60. 5,60, que la verdad que es bastante, pero si voy a poner a 114 días, el 125, porque tiene más volatilidad, me está pagando
10,65, por tanto 1065, mucho más que otras compañías. Y lo curioso es que no tengo que hacer una inversión tan alta, porque con Nvidia serían 100 acciones a 125, por tanto $12.500. Por tanto, la rentabilidad se me dispara. Fíjate que si yo voy aquí a la calculadora y en este caso pongo los 10,65, por tanto 1065 y esto lo divido entre los 125 por 100, o sea, entre los 12.500, y fíjate que esto si lo multiplico por 100, puedes ver que la rentabilidad es de un 8,52. Es decir, Nvidia ahora mismo me pagaría unas primas a 4 meses, 114 días, vamos a redondear que son 120 días, a 4 meses del 8%. Tendría una rentabilidad del 8% a 4 meses. Si lo anualizo, es decir, multiplico por 3, que me quedo por debajo porque no llega a los 120 días, pero da igual, fíjate que sería una rentabilidad del 25% solo en primas. Pero si es que además esperamos que la compañía pueda crecer la salvajada que te he explicado antes, es decir, si esperamos que la compañía, como ves aquí en estimaciones, para 2026, por ejemplo, en EPS, crezca un 127 y un 50% y luego un 25% para 2027, estamos hablando de que nos llevamos un veintitantos por ciento más lo que nos pudiera ofrecer la compañía si finalmente terminamos comprando las acciones. Porque aquí recuerda cuál es el razonamiento. Nvidia nos interesa, te tiene que interesar ahora. Si te interesa ahora a 30 y pocos veces, pues a 28 veces va a ser más atractiva, ¿no? Si no te interesa porque incluso 28 veces te más o menos valoras que es algo caro, es algo exigente, pues no pienses en hacer esto. Solo aquí tienes que aplicar el razonamiento correcto. Si te parece atractivo, pues haces esta operativa. Si te parece cara o más o menos consideras que está a un múltiplo exigente y lo que quieres es lo contrario, es decir, tienes las acciones y quieres venderlas, pues en este caso en vez de hacer la venta de put, lo que tendrías que hacer es la venta de call. ¿Para qué? Para vender 100 acciones a un precio mucho más arriba. Si está entre 132, 134, como ves, 132,50 y tú ya consideras que es un múltiplo exigente y en vez de a 32 veces a lo mejor la quieres vender a 35 o 40 veces, haces lo mismo. Calculas el múltiplo, ves el precio y dices, oye, que el precio me sale, por ejemplo, 140, pues quiero venderlas a 140. Pues te vienes aquí y dices, por venderlas a 140 a 114 días, pues fíjate que en este caso sería aquí 12,85. 12,85, que es lo que te pagarían, por tanto 1.285, que es una rentabilidad bastante atractiva también, como puedes ver, superior al 10%, no es exactamente lo que vimos antes, pero fíjate que aquí eran 1.070 las 125, pero fíjate que aquí recibirías más, por ejemplo, a 140, venderlas a 140, tienes que tener las acciones, pero gracias a eso podrías obtener una rentabilidad superior a ese 8% y por tanto si lo analizas estamos hablando incluso de una rentabilidad superior al 20% que vimos antes. Por tanto, aquí, como ves, todos estos conocimientos que te he enseñado con el curso de opciones más toda esta incertidumbre que está pasando con noticias, resultados, etcétera, es perfecto precisamente para aprovechar y diferenciarte del resto de inversores y obtener rentabilidades adicionales. Precisamente gracias a estos conocimientos que te he estado enseñando en el canal, puedes sacar un extra para tu cartera, pero recuerda que todo esto no son recomendaciones, simplemente tienes que hacer tus propios análisis para intentar sacar el mayor potencial a tu cartera. Y nada, esto ha sido todo sobre cómo aprovechar las oportunidades que nos ofrece el mercado, más todos los conocimientos que te he enseñado sobre opciones financieras. Y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.